Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Amigos y hermanos de Camino de Vida, este es su programa diario en donde presentamos diferentes temas que nos llevan siempre a entender cómo la palabra del Señor es parte absolutamente imprescindible para nuestras vidas y que en todo momento tenemos que tener en cuenta porque en ella hallamos y encontramos siempre lo que el Señor quiere que conozcamos a través de su palabra, a través de su ejemplo, a través de su testimonio. Y por lo tanto es necesario que tengamos con el Señor un permanente encuentro. Y de esto hablaremos. Ah, tierra. Es una exclamación que a veces decimos en diferentes formas, pero que nos llevan a entender cómo en donde estamos es básicamente donde tenemos que escribir nuestra historia. Solo Jesús salva. Lo sabemos de antemano, lo repetimos 1 y 10 veces y sabemos que es la verdad, porque solo Dios salva a sus elegidos. Tengamos como muestra, como pensamiento, como punto de referencia, como tema de deseo, ¿por qué no sentarnos en comunión para hablar con el Señor? ¿Por qué no mirar en Él y con Él lo que necesitamos y lo que Él quiere darnos? Hagámoslo a la luz de como Lucas 24 nos muestra, nos lo enseña. Nos dice la historia de hoy, oh tierra, escucha. Entre otras cosas pertenecientes a un mendigo de Chicago, se le encontraron miles de dólares. Fue llevado ante un juez que le preguntó, ¿dónde consiguió usted el dinero? Estoy sordo, contestó el mendigo, no lo puedo oír. El juez levantó la voz y le preguntó de nuevo, ¿dónde consiguió el dinero? El mendigo no hizo más que mover la cabeza y contestar, todavía no lo oigo. El juez entonces bajó la voz y dijo muy suavemente, le voy a imponer una multa de $150. No los voy a pagar, gritó el mendigo, que se había olvidado de su sordera. Y además de la multa, le condenó a 90 días de reclusión como no lo convenciera de que no había robado el dinero, sentenció el juez. Dios está tratando de conseguir la atención de un mundo que en su mayor parte no le está atendiendo. Y nos dice, tierra, tierra, tierra. Jeremías 22. Oye palabra de Jehová. Es una historia graciosa, pero es una historia seria que nos ilustra la sordera en que está viviendo la humanidad, que ante el llamado santo de Jesús, ofreciéndonos perdón y reconciliación, contestamos con desdeño, no, no estoy interesado. Tal vez más tarde es posible. Cuando tenga tiempo o cuando se me antoje. Y así hasta que pronto regrese y llegue el Salvador Jesús y posiblemente para esta persona, esperemos, no sea demasiado tarde. ¿Por qué decimos que solo Jesucristo salva? El libro de Isaías es un libro absolutamente, llamemos, absorbente. Cuando usted comienza a leer ese libro, no quisiera que nada le interrumpiera, porque el mensaje que tiene es un mensaje que nos abre el corazón. Dice en el verso número 21 y 22 del capítulo 45, proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová?
Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Siempre que el Señor da una indicación respecto a la salud espiritual del individuo, este, cual león herido, reacciona en contra, tratando de librarse de lo que es, porque es la palabra de Dios, para distraerse creyendo que es una potestad de la cual puede librarse el hombre cada vez que quiera, sin meditar, sin entender y sin aprobar que solo Dios tiene la vida que Él creó y por lo tanto Él es el único que puede hacernos ciertos o no, aprobados o no, para recibir su mensaje completo. Por muchísimas centurias, el hombre ha sido permanente rebelde hacia el Padre Santo. Él quiere seguir haciendo todo creyendo que siempre será su conducta humana la que rija y la que dicte la sentencia de acción. Queremos hacer lo que queremos. No queremos respetar a nadie, menos creer que hay un ser supremo por sobre todo en el universo. Y a él retamos y estamos injuriando permanentemente, porque a él queremos darle muestra de que somos nosotros los que nos mandamos y los que hacemos conforme es el placer de nuestra voluntad. Posiblemente serán muchos los años que pasen para que el hombre entienda que toda su dimensión y plenitud es solo la que Dios le determina y le permite actuar individualmente, reconfortándolo o dejándole hacer según su voluntad, porque es Dios quien permite que las cosas se hagan. Pero llegará el día muy pronto en que el Señor cumplirá su palabra y su promesa real de regresar. Y hasta ese momento entonces el género humano comprenderá que sí es cierto, que así va a suceder, igual a todo lo que el Señor ha manifestado, sucederá conforme Él lo quiere. Ahora, entendamos que llegará el momento igual, en que al igual que cuando fue condenado y muerto Jesús en la cruz, reconoció que era Él y que es Él el Hijo de Dios. Por lo que nosotros, seguramente, cuando lo veamos, podremos entender que sí es cierto lo que Él nos ha prometido para los que creímos, pero que no lo es para quienes no creyeron, para quienes le abandonaron y para que en ningún momento pusieron ninguna atención a esa invitación que el Padre hacía. Hoy ruego especialmente por todos aquellos que hoy en sus manos tuvieron la palabra del Señor dada, entregada a la mano por este servidor y por 40 personas más que nos acompañaron para hacerlo, en donde muchos recibieron el mensaje del Señor en su palabra, en su texto, en su Biblia físicamente, y cientos y miles que lo rechazaron porque tal vez no fueron tocados por la voluntad santa del Señor. Aparecerá el Señor triunfante. La figura del Señor Jesús llegará y Él estará en todo momento encerrándonos a nosotros conforme a la mente que nosotros creemos que el Señor obrará así. En Él habrá triunfo y habrá castigo. En Él estará encerrado todo lo que la mente humana puede alcanzar hoy. En Él habrá felicidad y lágrimas. En Él habrá unión y separación. En Él nos encontraremos vivos para Dios y vivos muertos, entre comillas, para el castigo eterno. En Él
se encerrará misericordia, perdón, severidad y divinidad para llegar al corazón del hombre y hacerlo ver en su justicia que fue determinado por quien es el único Señor y Dios de vida eterna. La palabra del Señor dice: mirad a mí y no hay más, lo cual es una orden enfática dictada a la razón humana para validar la importancia de su palabra. Nada existe más allá de Jesús y es Él quien, siendo Dios, es juez en el Padre y Señor por los siglos de los siglos. Cada momento es más clara la palabra del Señor cuando ella nos indica los pasos que debemos dar en la planeación que Dios tiene y conforme nos dio enseñanza desde el comienzo. Sintámonos entonces valientes al enfrentar cada momento de felicidad, sin despreciar ni olvidar que el enemigo ruge y se balancea frente a nosotros para corrupción, muerte y condenación eterna. Alguno de ustedes seguramente se ha imaginado estar en la presencia de uno de estos hombres que manejan el mundo, el presidente de su país, el primer ministro, tal vez la primera canciller, cualquiera de los ministros del despacho, cualquiera de estos eminentes hombres que en la humanidad se destacan por su posición y por lo que le ha sido dado a través de su historia. Pero se pueden imaginar ustedes sentarse frente al Señor Jesucristo y dialogar con Él en una comunión de amigos, de íntimos, que puedan revelarse mutuamente, nosotros más, porque Cristo lo conoce todo, tratando de entregarle todo lo que somos para que Él nos perdone y para que nos dé redención. El apóstol Lucas nos dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El Señor Jesús tiene muchas formas de dejarnos conocer cuál es el testimonio de su presencia en nuestros corazones. Justo antes de llegar a la cruz, Jesús instituyó lo que se conoce como la Cena del Señor, lo que es la Santa Cena. Él explicó que la copa representaba su sangre derramada y el pan representaba su cuerpo molido, aporreado, herido, lacerado y en toda forma completamente destruido por la acción de los hombres. Él terminó diciendo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Ahora adelántate a la casa de Cleofás y su compañero. Después de la resurrección, Jesús había caminado y hablado con ellos en el camino de Emaús y les explicó que todo lo que había sucedido era el cumplimiento de la profecía. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Eso también fue un servicio de comunión. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron a ellos que habían recibido la palabra del Señor. En cierto sentido, eso fue lo que el Señor quiso que sucediera.
Pero fíjate, ¿qué le ocurrió a la gente que asistió a él? Lo primero es que Jesús se quedó con ellos. Lo segundo es que sus ojos fueron conmovidos, fueron abiertos y lo vieron como nunca antes lo habían visto. El Señor se había mostrado a sus ojos, tal como en el esplendor que nosotros creemos que Él tiene. Se sintieron profundamente conmovidos. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con ellos? Según lo que podemos entender en este verso adicionalmente, ellos salieron y se lo contaron a otros. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Si alguna vez te has preguntado qué se supone que sientas o piensas al tomar la comunión, en este momento puedes entenderlo un poco más claro. Como la sangre y el cuerpo del Señor, en esa acción de memoria es la que tenemos que recordar, porque en esa forma estaremos dando la dignidad que el Señor debe tener en cada uno de nuestros corazones por obra únicamente de quien entregó su vida por nosotros para darnos vida eterna, para darnos redención, para recapitular lo que hemos hecho a través de nuestra vida, entregándosela al Señor y Él perdonándonos de todo lo que hemos cometido en su contra. Mis amigos, recordemos estas palabras. El señor Watman Oni Tusheba, chino, nacido en el 903, muerto en el 92, fue un escritor cristiano chino. Fue perseguido por los comunistas chinos, pasando los últimos años de su vida en prisión. Junto a muchos otros ministros, fundó la Sala de Asambleas de la Iglesia, posteriormente conocida como Iglesias Locales. Y este hombre escribió y nos dejó esta sentencia. Por revelación conocemos a Dios, pero por la rendición conocemos sus caminos. Cuando nosotros nos rendimos ante el Señor, nuestra mente se ilumina porque el Señor ha puesto en ella los caminos que debemos recorrer para llegar a su presencia. Amigos míos, el próximo noviembre 2, caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de diversidad, aceptación y respeto por las diferencias que se tengan cuando se conversa. Acompáñenme. Orémosle al Señor, digámosle: Padre Santo, gracias Dios de vida eterna, por permitir que tu humanidad sea en tu Hijo, siendo a la vez sacrificio y misterio para ser salvos y condenados. Tu gracia infinita y salvadora nos llene y nos tenga siempre a tus pies. Oramos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amigos míos, un feliz resto de tarde. Dios los bendiga en este día y nos vemos mañana, si el Señor así nos lo permite. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas, sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 7818.